Hey, hola a todos, ¿cómo están? Espero que ya más repuestos de la noticia del capítulo anterior. Bienvenidos de vuelta a su canal Lectura en Voz Alta. En esta ocasión continuamos con el libro Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Hoy les leeré el capítulo 40, así que pónganse cómodos porque comenzamos. Capítulo 40. Afortunadamente, tuve que tomar precauciones para lograr en la medida de lo posible la seguridad de mi temible huésped, porque como esta idea me impulsara a obrar en cuanto desperté, dejó a los demás pensamientos a cierta distancia y rodeados de alguna confusión. Era evidente la imposibilidad de mantenerlo oculto en mis habitaciones. No se podía hacer y tan solo la tentativa engendraría las sospechas de un modo inevitable. Es verdad que ya no tenía a mi servicio al vengador, pero me cuidaba una vieja muy vehemente, ayudada por un saco de harapos al que llamaba su sobrina. Y mantener una habitación secreta para ellas sería el mejor modo de excitar su curiosidad y sus chismes. Ambas tenían los ojos muy débiles, cosa que yo atribuía a su costumbre crónica de mirar por los agujeros de las cerraduras, y siempre estaban al lado de uno cuando no se las necesitaba para nada. En realidad, esta era la única cualidad digna de confianza que tenían, sin contar, naturalmente, que eran incapaces de cometer el más pequeño hurto. Y para que aquellas dos personas no sospechasen ningún misterio, resolví anunciar por la mañana que mi tío había llegado inesperadamente del campo. Decidí esta línea de conducta mientras, en la oscuridad, me esforzaba en encender una luz. Y como no encontrase los medios de conseguir mi propósito, no tuve más remedio que salir en busca del sereno para que me ayudase con su linterna. Cuando me disponía a bajar por la oscura escalera, tropecé con algo que resultó ser un hombre acurrucado en un rincón. Como no contestase cuando le pregunté qué hacía allí, sino que silenciosamente evitó mi contacto, eché a correr hacia la habitación del portero para rogar al sereno que acudiese enseguida, y cuando subíamos la escalera le di cuenta del incidente. El viento era tan feroz como siempre, y no nos atrevimos a poner en peligro la luz del farol tratando de encender otra vez las luces de la escalera, sino que hicimos una exploración por esta de arriba a abajo, aunque no pudimos encontrar a nadie. Entonces se me ocurrió la posibilidad de que aquel hombre se hubiese metido en mis habitaciones. Así, encendiendo una bujía en el farol del sereno y dejando a éste ante la puerta, examiné con el mayor cuidado las habitaciones, incluso en la que dormía mi temido huésped, pero todo estaba tranquilo y no había nadie más en aquellas estancias. Me causó viva ansiedad la idea de que precisamente en aquella noche hubiese habido un espía en la escalera, y con objeto de ver si podía encontrar una explicación plausible, interrogué al sereno mientras le daba un vaso de aguardiente, a fin de averiguar si había abierto la puerta a cualquier caballero que hubiese cenado fuera. Me contestó que sí, y que durante la cena abrió la puerta a 3. Uno de ellos vivía en Fountain-Court, y los otros 2 en el callejón. Añadió que los había visto entrar a todos en sus respectivas viviendas. Además, el otro huésped que quedaba y que vivía en la casa de la que mis habitaciones formaban parte,
Había pasado algunas semanas en el campo y con toda seguridad no regresó aquella noche, porque al subir la escalera pudimos ver su puerta cerrada con candado. «Ha sido la noche tan mala, caballero», dijo el sereno al devolverme el vaso vacío, «que muy pocos se han presentado para que les abriese la puerta. Aparte de los 3 caballeros que he citado, no he visto a nadie más desde las 11 de la noche». «Entonces, un desconocido preguntó por usted». «Ya sé», contesté. «Era mi tío. ¿Le ha visto usted, caballero?» «Sí. ¿Y también a la persona que le acompañaba?» «¿La persona que le acompañaba?», repetí. «Me pareció que iba con él», replicó el sereno. «Esa persona se detuvo cuando el primero lo hizo para preguntarme, y luego siguió su mismo camino». «¿Y cómo era esa persona?». El sereno no se había fijado mucho. Le pareció que era un obrero, y según creía recordar, vestía un traje de color pardo y una capa oscura. El sereno descubrió algo más que yo acerca del particular, lo cual era muy natural, pero por otra parte, yo tenía mis razones para conceder importancia al asunto. En cuanto me libré de él, cosa que creí conveniente hacer sin prolongar mis explicaciones, me sentí turbado por aquellas 2 circunstancias que se presentaban unidas a mi consideración. Así como separadas ofrecían una solución inocente, pues se podía creer, por ejemplo, que se trataba de alguno que volviera de cenar y que se extravió luego en la escalera, quedándose dormido, o que mi visitante trajera a alguien consigo para enseñarle el camino. Las 2 circunstancias juntas tenían un aspecto muy feo y capaz de asustar a quien, como yo, las últimas horas le inclinaban a sentir desconfianza y miedo. Volví a encender el fuego, que ardió con pálida llama en aquella hora de la mañana, y me quedé adormecido ante él. Me parecía haber pasado así la noche entera, cuando las campanas dieron las 6. Como aún quedaba 1 hora y media hasta que apareciera la luz del día, volví a dormirme. A veces me despertaba inquieto, sintiendo en mis oídos prolijas conversaciones acerca de nada. Otras me sobresaltaban los rugidos del viento en la chimenea, hasta que por fin caí en un profundo sueño, del que me despertó, sobresaltado, el amanecer. Hasta entonces nunca había podido hacerme cargo de mi propia situación, mas a pesar de lo ocurrido, tampoco me era posible hacerlo ahora. No tenía fuerzas para reflexionar. Me sentía anonadado y desgraciado, pero de un modo incoherente. En cuanto a formar algún plan para lo futuro, no me habría sido más fácil que formar un elefante. Cuando abrí los póstigos y miré hacia el exterior, a la mañana tempestuosa y húmeda, todo de color plomizo, y cuando recorrí todas las habitaciones y me senté tembloroso ante el fuego, esperé la aparición de mi lavandera. Me dije que era muy desgraciado, mas apenas sabía por qué o por cuánto tiempo lo había sido, ignoraba también el día de la semana en que me hallaba y hasta quién era el autor de mi desgracia. Por fin entraron la vieja y su sobrina, la última con una cabeza que apenas se podía distinguir de su empolvada escoba, y mostraron cierta sorpresa al verme ante el fuego.
Les dije que mi tío había llegado por la noche y que a la sazón estaba dormido. Además, les di las instrucciones necesarias para que, de acuerdo con ello, preparasen el desayuno. Luego, me lavé y me vestí mientras ellas quitaban el polvo alrededor de mí, y así, en una especie de sueño, o como si anduviera dormido, volví a verme sentado ante el fuego y esperando que él viniese a tomar el desayuno. Lentamente se abrió su puerta y salió. No podía resolverme a mirarle, pero lo hice, y entonces me pareció que tenía mucho peor aspecto a la luz del día. Todavía no sé, le dije, mientras él se sentaba en la mesa, ¿qué nombre debo darle? He dicho que era usted mi tío. Perfectamente, querido Pip. Llámeme tío. Sin duda, a bordo debió de hacerse llamar usted por algún nombre supuesto. Sí, querido Pip, tomé el nombre de Provis. ¿Quiere usted conservar ese nombre? Sí, querido Pip, es tan bueno como cualquiera, a no ser que tú prefieras otro más de tu gusto. ¿Cuál es su apellido verdadero? Le pregunté en voz muy baja. Magwitch, contestó en el mismo tono, y mi nombre de pila es Abel. ¿Y qué oficio le enseñaron? El del golfo, querido Pip. Hablaba en serio y usó la palabra como si verdaderamente indicase alguna profesión. Cuando llegó usted al Temple, anoche, dije yo, preguntándome si en realidad ello había ocurrido la noche anterior, pues me parecía que había pasado mucho tiempo. Sí, querido Pip. Cuando llegó usted a la puerta y preguntó al sereno el camino de mi casa, ¿vio si alguien lo acompañaba? No, querido Pip, estaba solo. Pues parece que había alguien más. En tal caso no me fijé, dijo dudando. Ten en cuenta que no conocía el lugar, pero ahora que recuerdo, me parece que conmigo entró otra persona. ¿Es usted conocido en Londres? Espero que no, contestó, moviendo el cuello de un modo que me desagradó. ¿Y era usted conocido en Londres en otros tiempos? No, querido Pip, casi siempre viví en provincias. ¿Fue usted juzgado en Londres? ¿En qué ocasión? Preguntó, dirigiéndome una rápida mirada. La última vez. Movió afirmativamente la cabeza y añadió. Entonces fue cuando conocí a Jaggers. Él me defendía. Estuve a punto de preguntarle por qué causa le habían juzgado, pero él sacó un cuchillo, hizo con él una especie de rúbrica en el aire y me dijo, todo lo que he hecho ha sido ya pagado. Y dichas estas palabras empezó a comer. Lo hacía con un hambre extraordinaria que me resultaba muy fastidiosa, y todos sus actos eran groseros, ruidosos y voraces. Desde que le vi comer en los marjales, había perdido algunos dientes y muelas, y al llevarse los alimentos a la boca, ladeaba la cabeza para ponerlo entre sus muelas más fuertes, lo cual le daba el aspecto de perro viejo y hambriento.
Si yo hubiese tenido algún apetito al empezar, me habría desaparecido en el acto, pues sentía por aquel hombre extraordinaria repulsión, aversión invencible, y así me quedé mirando tristemente el mantel. «Soy gran comedor, querido Pip», dijo, como cortés apología al terminar el desayuno. «Pero siempre he sido así. Si mi constitución no me hubiese hecho tan voraz, tal vez mis penalidades hubieran sido menores. Además, necesito fumar. Cuando me alquilé por primera vez como pastor en el otro lado del mundo, estoy seguro de que me habría vuelto loco de tristeza si no hubiese podido fumar». Hablando así, se levantó y llevándose la mano al pecho, sacó una pipa negra y corta y un puñado de tabaco negro de inferior calidad. Después de llenar la pipa, volvió a guardarse el tabaco sobrante, como si su bolsillo fuese un cajón. Tomó con las tenazas una brasa del fuego y con ella encendió la pipa. Hecho esto, se volvió de espaldas al fuego y repitió su ademán favorito de tenderme las dos manos para estrechar las mías. Dijo, levantando y bajando mis manos mientras chupaba la pipa, «Este es el caballero que yo he hecho, un verdadero caballero. No sabes cuán feliz soy al mirarte, Pip. Todo lo que deseo es permanecer a tu lado y mirarte de vez en cuando, querido Pip». Libré mis manos lo antes que pude y comprendí que ya empezaba a darme cuenta de mi verdadera situación. Mientras oía su ronca voz y miraba su calva cabeza, en cuyos lados crecía el cabello de color gris, me dije que estaba encadenado y con pesadas cadenas. No podría ver a mi caballero andar por la calle entre el fango. En sus botas no ha de haber la menor mancha de barro. Mi caballero ha de tener caballos, Pip. Caballos de tiro y de silla, no solo para ti, sino también para tu criado. ¿Acaso los colonos tendrán sus caballos, y hasta de buena raza, y no los tendrá mi caballero de Londres? No. Les demostraremos que podemos hacer lo mismo que ellos. ¿No es verdad, Pip? Sacó entonces de su bolsillo una abultada cartera de la que rebosaban los papeles y la tiró sobre la mesa. «Aquí hay algo que gastar, querido Pip. Todo eso es tuyo. Todo lo que yo he ganado no me pertenece, sino que es tuyo. No tengas el menor reparo en gastarlo. Hay mucho más en el lugar de donde ha salido eso. Yo he venido a mi país para ver a mi caballero gastar el dinero como a tal. Esto es lo que me dará el mayor placer de mi vida. Lo que más me gustará será ver cómo lo gastas. Y achica a todo el mundo», dijo, levantándose, mirando alrededor de la estancia y haciendo chasquear sus dedos. «Achícalos a todos, desde el juez que se adorna con su peluca hasta el colono que con sus caballos levanta el polvo de las carreteras. Quiero demostrarles que mi caballero vale más que todos ellos». «Espere», dije, asustado y asqueado. «Deseo hablar con usted. Quiero convenir con usted lo que debe hacerse. Ante todo, deseo saber cómo podemos alejar de usted todo peligro. ¿Cuánto tiempo va a estar conmigo y qué proyectos tiene?» «Mira, Pip», dijo, posando su mano en mi brazo con tono alterado y en voz baja.
Ante todo, escúchame. Hace un momento me olvidé de mí mismo. Todo lo que te dije era algo ridículo. Eso es, ridículo. Ahora, Pip, no te acuerdes de lo que te he dicho. No volveré a hablarte de esa manera. Ante todo, continué, muy alarmado, ¿qué precauciones pueden tomarse para evitar que le reconozcan y le prendan? No, querido Pip, dijo en el mismo tono. Lo primero no es eso. Lo primero es lo primero. No he pasado tantos años haciendo de ti un caballero para que no sepa ahora lo que se le debe. Mira, Pip, me he enternecido. Eso es. Olvídalo, muchacho. Una sensación de triste comicidad me hizo prorrumpir en una forzada carcajada al contestar. ¡Ja! Ya lo he olvidado, por Dios. Hágame el favor de no insistir acerca de ello. Sí, pero mira, repitió. No he venido para enternecerte. Ahora, continúa, querido muchacho. Decías... ¿Cómo habré de protegerle a usted del peligro a que se expone? Mira, querido Pip, el peligro no es tan grande como te figuras. Según me dijeron, no es tan grave como parece. Conocen mi secreto Jaggers, Wemmick y tú. ¿Quién más estará enterado? ¿No hay posibilidades de que le reconozcan a usted por la calle? Pregunté. En realidad, pocas personas me reconocerían, replicó. Además, como ya puedes comprender, no tengo la intención de anunciar en los periódicos que A.M. ha vuelto a Botany Bay. Han pasado muchos años y ¿a quién le puede interesar mi captura? Y sigue fijándote, Pip. Aunque el peligro hubiera sido 50 veces mayor, yo habría hecho este viaje para verte de la misma manera que ahora. ¿Y cuánto tiempo piensa usted estar aquí? ¿Cuánto tiempo? Preguntó, quitándose de la boca su negra pipa y mirándome. No pienso volver. He venido para quedarme. ¿Dónde va a vivir usted? Pregunté. ¿Qué haremos con usted? ¿En dónde estará seguro? Querido Pip, replicó, se pueden comprar patillas postizas, puedo empolvarme el cabello y ponerme anteojos, así como un traje negro de calzón corto y cosas por el estilo. Otros han encontrado la seguridad de esta manera, y lo que hicieron los demás puedo hacerlo yo. En cuanto a dónde iré a vivir y cómo, te ruego que me des tu opinión. Veo que ahora lo toma usted con mucha tranquilidad, le dije, pero anoche parecía estar algo asustado al decirme que su aventura le ponía en peligro de muerte. Y sigo diciendo lo mismo, con toda seguridad, replicó, poniéndose de nuevo la pipa en la boca. Equivale a la muerte con una cuerda al cuello, en plena calle y no lejos de aquí. Has de comprender muy bien eso, porque es una cosa muy seria y conviene que te des cuenta. Pero, ¿qué remedio si la cosa ya está hecha? Aquí me tienes, y el intentar ahora el regreso sería tan peligroso como quedarme, y aún tal vez peor. Además, Pip, estoy aquí porque tenía empeño en vivir a tu lado, y lo deseé años y años, y en cuanto a mi osadía, ten en cuenta que ya soy gallo viejo, y que en mi vida he hecho muchas cosas atrevidas, desde que me salieron las plumas.
de manera que no me da ningún reparo posarme sobre un espantajo. Si me aguarda la muerte, no hay manera de evitarlo. Que venga si quiere, y le daremos la cara, pero no hay que pensar en ella antes de que se presente. Y ahora, déjame que contemple otra vez a mi caballero. Una vez más me cogió ambas manos y me examinó con la expresión del que contempla un objeto que posee, fumando mientras tanto con la mayor complacencia. Me pareció lo mejor buscarle un alojamiento tranquilo y no muy apartado, del que pudiera tomar posesión al regreso de Herbert, a quien esperaba al cabo de 2 o 3 días. Inevitablemente debía confiarse el secreto a mi amigo, aunque no fuese más que por el alivio que había de causarme el hecho de compartirlo con él. Pero eso no era tan del gusto del señor Provis. Resolví llamarle por este nombre, que reservó su decisión de confiar su identidad a Herbert hasta haberle visto y formado favorable opinión de él según su fisonomía. Y aún entonces, querido Pip, dijo, sacando un pequeño, grasiento y negro testamento de su bolsillo. Aún entonces, será preciso que me preste juramento. Al asegurar que mi terrible protector llevara consigo aquel librito negro por el mundo, tan solo con objeto de hacer jurar sobre él a la gente en los casos de apuro, sería afirmar una cosa que nunca llegué a averiguar, aunque sí me consta que jamás vi que lo usara de otra manera. El libro parecía haber sido robado a un tribunal de justicia, y tal vez el conocimiento que tenía de sus antecedentes, combinado con sus experiencias en este sentido, le daban cierta confianza en sus cualidades, como si tuviese una especie de sortilegio legal. En el modo como se lo sacó del bolsillo la primera vez, recordé cómo me había hecho jurar fidelidad en el cementerio, muchos años atrás, y que, según se manifestó la noche anterior, solía jurar a solas sus resoluciones. Como entonces llevaba un traje propio para la navegación, aunque muy mal hecho y sucio, con el cual parecía que se dedicara a la venta de loros o de tabaco antillano, empezamos por tratar del traje que le convendría llevar. Él tenía una fe extraordinaria en las virtudes de los trajes de calzón corto como disfraz, y se proponía vestirse de un modo que le diera aspecto de deán o de dentista. Con grandes dificultades pude convencerle de que le convenía llevar un traje propio de un granjero en buena posición, y convinimos en que se cortara el cabello corto y se lo empolvara ligeramente. Por último, y teniendo en cuenta que aún no le habían visto la lavandera ni su sobrina, debería permanecer invisible hasta que se hubiese llevado a cabo su cambio de traje. Parece que el tomar estas precauciones había de ser cosa sencilla, pero en mi estado de ánimo, y dado lo apurado que yo estaba, empleamos ambos tanto tiempo que la discusión duró hasta las 2 o las 3 de la tarde. Él debía permanecer encerrado en su habitación durante mi ausencia, y por ninguna causa ni razón abriría la puerta. Sabía que en la calle de Essex había una casa de huéspedes respetable, cuya parte posterior daba al Temple, y que se hallaba al alcance de la voz desde mis propias ventanas. Por eso me dirigí enseguida a dicha casa, y tuve la fortuna de poder tomar el segundo piso para mi tío, el señor Provis. Luego recorrí algunas tiendas,
para hacer las compras necesarias a fin de cambiar su aspecto. Una vez hecho todo eso, me dirigí por mi cuenta a Little Britain. El señor Jaggers estaba sentado ante su mesa, pero al verme entrar, se puso en pie inmediatamente y se situó junto al fuego. «Ahora, Pip», dijo, «sea usted prudente». «Lo seré, señor», le contesté, porque mientras me dirigía a su despacho, reflexioné muy bien acerca de lo que le diría. No se fíe usted de sí mismo, y mucho menos de otra persona. Ya me entiende usted, de ninguna otra persona. No me diga nada, no necesito saber nada, no soy curioso. Naturalmente comprendí que estaba enterado de la llegada de aquel hombre. Tan solo deseo, señor Jaggers, dije, cerciorarme de que es verdad lo que me han dicho. No tengo la esperanza de que sea mentira, pero por lo menos puedo comprobarlo. El señor Jaggers hizo un movimiento de afirmación con la cabeza. ¿Le han dicho o le han informado?, me preguntó con la cabeza ladeada y sin mirarme, pero fijando sus ojos en el suelo con la mayor atención. Si le han dicho, eso significa una comunicación verbal, y ya comprende que eso no es que ocurra con un hombre que está en Nueva Gales del Sur. Diré que me han informado, señor Jaggers. Bien. Pues he sido informado por una persona llamada Abel Magwitch de que él es el bienhechor que durante tanto tiempo ha sido desconocido para mí. Es decir, el hombre de Nueva Gales del Sur. ¿Él solamente?, pregunté. Él solamente, contestó el señor Jaggers. No soy tan poco razonable, caballero, le dije, para hacerle a usted responsable de todas mis equivocaciones y de mis conclusiones erróneas, pero yo siempre me imaginé que sería la señorita Havisham. Como dice usted muy bien, Pip, replicó el señor Jaggers, volviendo fríamente su mirada hacia mí y mordiéndose su dedo índice. Yo no soy responsable de eso. Y sin embargo, parecía tan verosímil, caballero, exclamé con desaliento. No había la más pequeña evidencia, Pip, contestó el señor Jaggers, meneando la cabeza y recogiéndose los faldones de la levita. Acostúmbrese a no considerar nada por su aspecto, sino por su evidencia. No hay regla mejor que esta. Nada más tengo que decir, repliqué, dando un suspiro y después de quedarme un momento silencioso. He comprobado los informes recibidos y ya no hay más que añadir. Puesto que Magwitch, de Nueva Gales del Sur, se ha dado a conocer, dijo el señor Jaggers, ya comprenderá usted, Pip, cuánta ha sido la exactitud con que en mis comunicaciones con usted me he atenido a los hechos estrictos. Nunca me he separado lo más mínimo de la estricta línea de los hechos. ¿Está usted persuadido de eso? Por completo, caballero.
Ya comuniqué a Magwitch en Nueva Gales del Sur, la primera vez que me escribió desde Nueva Gales del Sur, que no debía esperar que yo me desviara lo más mínimo de la estricta línea de los hechos. También le advertí otra cosa. En su carta parecía aludir a un modo vago a su propósito aún lejano de verle a usted en Inglaterra. Le avisé de que no quería saber una palabra más acerca de eso, que no había la menor probabilidad de obtener un perdón, que había sido desterrado por el término de su vida natural, y que al presentarse en este país cometería un acto de audacia que lo pondría en situación de ser castigado con la pena más grave de las leyes. Di a Magwitch este aviso, añadió el señor Jaggers mirándome con fijeza. Se lo escribí a Nueva Gales del Sur, y no hay duda de que ajustó su conducta de acuerdo con mi advertencia. Sin duda, dije. He sido informado por Wemmick, prosiguió el señor Jaggers, mirándome con la misma fijeza, de que recibió una carta fechada en Portsmouth, procedente de un colono llamado Purvis o Provis, corregí. O Provis, gracias, Pip. Tal vez es Provis. Quizás usted sabe qué es Provis. Sí, contesté. Usted sabe qué es Provis. Una carta fechada en Portsmouth, procedente de un colono llamado Provis, pidiendo detalles acerca de la dirección de usted, con destino a Magwitch. Wemmick le mandó los detalles necesarios, según tengo entendido, a vuelta por correo. Probablemente, por medio de ese Provis, ha recibido usted la explicación de Magwitch, de Nueva Gales del Sur. En efecto, me he enterado por medio de ese Provis, contesté. Buenos días, Pip, dijo entonces el señor Jaggers ofreciéndome la mano. Me alegro mucho de haberle visto. Cuando escriba usted a Magwitch, a Nueva Gales del Sur, o cuando comunique usted por mediación de Provis, tenga la bondad de mencionar que los detalles y comprobantes de nuestra larga cuenta les serán mandados a usted juntamente con el saldo, porque todavía queda un saldo a su favor. Buenos días, Pip. Nos estrechamos la mano y él siguió mirándome con fijeza mientras le fue posible. Me dirigí a la puerta y él continuó con los ojos dirigidos a mí, en tanto que las dos horribles mascarillas parecían esforzarse en abrir los párpados y en proferir con sus hinchadas gargantas la frase: «¡Oh, qué hombre!». Wemmick no estaba, pero aunque se hubiese hallado en su puesto, nada podría haber hecho por mí. Me apresuré a regresar al Temple, en donde encontré al terrible Provis bebiendo agua con ron y fumando apaciblemente en su pipa. Al día siguiente, llegaron a casa las prendas y demás cosas que encargara, y él se lo puso todo. Pero lo que se iba poniendo le daba peor aspecto, o por lo menos eso me pareció, que cuando había llegado. A mi juicio, había algo en él completamente imposible de disfrazar. Cuanto más y mejor le vestía, más se parecía al asustado fugitivo de los marjales. Eso, en mi recelosa fantasía, debíase sin duda alguna a que su rostro y sus maneras me eran cada vez más familiares. Pero me pareció también que arrastraba una de sus piernas, como si en ella llevase aún el pesado grillete, de manera que a mí me parecía un presidiario de pies a cabeza,
y en todos sus detalles. Además, se notaba la influencia de su solitaria vida en la cabaña cuando hizo de pastor, y le daba un aspecto salvaje que ningún disfraz podía disimular. También la vida infame que llevara entre los hombres había dejado su sello en él, y como remate, se advertía su convencimiento de que a la sazón vivía oculto y en peligro de ser perseguido, tanto si estaba sentado como de pie, y tanto si bebía como si comía o permanecía pensativo con los hombros encogidos, según era peculiar en él. O cuando sacaba su cuchillo de puño de asta y lo limpiaba en el pantalón antes de cortar los manjares, o si se llevaba a los labios los vasos de cristal fino como si fuesen bastos casos, o si mordía un cantero de pan o lo mojaba en la salsa, dándole varias vueltas en el plato, secándose luego los dedos en él antes de tragárselo. En todos esos detalles, y en otros muchos que ocurrían a cada minuto del día, siempre seguía siendo el presidiario, el convicto, el condenado. Había mostrado el mayor empeño en empolvarse el cabello, cosa en la cual consentí después de hacerle desistir del calzón corto. Pero el efecto que producían los polvos en sus cabellos no puedo compararlo a nada más que al que causaría el colorete en un cadáver. Era tan desagradable en él aquel fingimiento que se desistió de los polvos en cuanto se hizo la prueba, y nos limitamos a que llevase cortado al rape su cabello gris. No puedo expresar con palabras las sensaciones que yo experimentaba acerca del misterio en que para mí estaba envuelto aquel hombre. Cuando se quedaba dormido por la tarde, con sus nudosas manos agarradas a los brazos de su sillón, y con la calva y hendida cabeza caída sobre el pecho, me quedaba mirándole, preguntándome qué habría hecho, y acusándole mentalmente de todos los crímenes imaginables, hasta que me sentía inclinado a levantarme y huir de él. Y cada hora que pasaba aumentaba de tal manera mi aborrecimiento hacia él, que según creo, habría acabado por obedecer a este impulso en las primeras agonías que pasé de esta suerte. A pesar de cuanto había hecho por mí, y del peligro que corría, a no ser porque Herbert estaría muy pronto de regreso, una vez salté de la cama por la noche y hasta empecé a vestirme apresuradamente con mis peores ropas, con el propósito de abandonarle allí con todo lo que yo poseía y alistarme para la India como soldado raso. Dudo que un fantasma hubiera sido más terrible para mí. En aquellas solitarias habitaciones, durante las largas veladas y no más cortas noches, mientras rugía el viento y la lluvia caía sobre la casa. Un fantasma no habría podido ser cogido y ahorcado por mi causa, y la consideración de que él podía hacerlo y el miedo de que acabase así no contribuían ciertamente a disminuir mis terrores. Cuando no estaba dormido o entretenido en un complicado solitario, con una raída baraja que poseía, juego que hasta entonces no había visto jamás y cuyos éxitos registraba clavando su cuchillo en la mesa, me rogaba que le leyera alguna cosa. Algo en idioma extranjero, querido Pip, decía. Y mientras yo obedecía, y aunque él no entendía una sola palabra, se quedaba sentado ante el fuego, con expresión propia de un expositor, y yo le veía a través de los dedos de la mano con que protegía mi rostro de la luz,
como si quisiera llamar la atención de los muebles para que se fijasen en mi instrucción. Aquel sabio de la leyenda que se vio perseguido por la fea figura que hizo impíamente, no era más desgraciado que yo, perseguido por el ser que me había hecho, y a medida que aumentaba mi repulsión, más me admiraba él y más me quería. He escrito esto como si tal situación hubiese durado un año, pero no se prolongó más de 5 días. Como esperaba a cada momento la llegada de Herbert, no me atrevía a salir, exceptuando después de anochecer, cuando sacaba a Provis a que tomase un poco el aire. Por fin, una noche, después de haber cenado y cuando yo me había adormecido, derrengado, porque pasaba muy malas noches, agitado por toda suerte de pesadillas, me desperté al oír los agradables pasos de mi amigo en la escalera. Provis, que también se había dormido, se estremeció al oír el ruido que hice, y en un momento vi brillar en su mano la hoja de su cuchillo. «No se alarme, es Herbert», dije. Y en efecto, pocos instantes después, penetró Herbert en la estancia, excitado y reanimado por las 600 millas que acababa de recorrer en Francia. «Handel, mi querido amigo, ¿cómo estás? Parece como si hubiese estado un año ausente. Tal vez ha sido así, porque estás muy pálido y flaco. Handel, Pero, perdón». Al ver a Provis, se interrumpió en sus saludos y en sus apretones de mano. Este le miraba con la mayor atención y se guardaba lentamente su cuchillo, en tanto que se metía la otra mano en el bolsillo, sin duda en busca de otra cosa. «Herbert, querido amigo», dije yo, cerrando las dobles puertas mientras mi compañero miraba muy asombrado. «Este señor ha venido a visitarme». «Todo va bien, querido Pip», exclamó Provis, adelantándose y llevando en la mano su librito negro. Luego, dirigiéndose a Herbert, le dijo: «Tome usted este libro con la mano derecha. Así Dios lo mate si dice usted nada a nadie. Bese el libro». «Haz lo que te dice, Herbert», dije. Mi amigo, mirándome con amistosa alarma y extraordinario asombro, hizo lo que Provis le pedía, y éste le estrechó la mano inmediatamente, diciendo: «Ahora ya ha jurado usted, y nunca crea nada de lo que yo le diga si Pip no hace de usted un verdadero caballero». Bueno, amigos, ese fue el capítulo 40 del libro Grandes Esperanzas. ¿Qué les pareció? No dejo de imaginarme el asombro que Herbert debió experimentar al llegar a su casa. Y sin duda, Pip la debe de estar pasando muy mal. Vean cómo Herbert lo describe pálido y flaco. Para él esos 5 días han sido como un año, algo eterno, viviendo entre fantasías, la mayoría al parecer persecutorias. Incluso llegó a pensar a irse a la India como soldado raso. ¿Qué piensan de eso? ¿Harían algo diferente en el lugar de Pip? Bueno, si quieren compartirnos algo, pónganlo aquí abajo en la caja de comentarios.
Si les gustó mi lectura, dejen un like también y suscríbanse. Activen la campana para saber cuando suba el próximo episodio. Hasta acá su amigo de lectura en voz alta. Que tengan buen día. Nos vemos.